Hello, hello, hello. Hola, hola, hola. We are talking about what it looks like to be a true apostle. Estamos hablando de lo que significa ser un verdadero apóstol. Oh, I hope now many of you want to be true apostles. Ahora espero que muchos de ustedes quieran ser verdaderos apóstoles. Look, Miren, in verse 13 he says, en el versículo 13 dice, when we are slandered incessantly, that means extremely, we always answer gently. cuando se nos calumnia incesantemente, eso significa extremadamente, siempre respondemos amablemente, Ready to reconcile. dispuestos a reconciliar. I mean, who wants to be reconciled with the one who slanders you? Quiero decir, ¿quién quiere reconciliarse con el que te calumnia? You know, if we consider ourselves good and holy followers of Jesus, Sabes, nos consideramos buenos y santos seguidores de Jesús. when we are slandered, we certainly don't want to be reconciled. Pero cuando nos calumnian, ciertamente no queremos reconciliarnos. The good ones of us don't fight back, but reconcile, no thank you. Los buenos entre nosotros no se defienden, pero reconciliarse, no gracias. But Paul says we are always ready to reconcile. Pablo dice, siempre estamos dispuestos a reconciliarnos. You know, the whole idea of reconciling with brothers and sisters, Ya sabes, la idea de reconciliarse con hermanos y hermanas it's a complicated issue, and I understand that. es un tema complicado y lo entiendo, Because sometimes it is an impossibility to be reconciled. porque a veces es imposible reconciliarse, Because two people have to agree to reconcile. porque dos personas tienen que estar de acuerdo para reconciliarse. You know, and I see this in marriages over and over again. ¿Sabes? Y veo esto en los matrimonios una y otra vez. One does not want to be reconciled whatsoever, Uno no quiere reconciliarse en lo absoluto, and the other wants to. y el otro quiere. So the one who wants to be reconciled prays, fasts, intercedes for God to restore the marriage. Entonces el que quiere reconciliarse ora, ayuna, intercede para que Dios restaure el matrimonio. Why doesn't that make sense? Porque esto no tiene sentido. Because you need to have the heart to be reconciled. Of course, that's correct. Porque tú necesitas tener el corazón dispuesto para reconciliarte. Sí, por supuesto, eso es correcto. But Paul understood my heart is the important thing, that I'm ready to be reconciled. Pero Pablo entendió que mi corazón es lo que importa, que yo esté listo para ser reconciliado. But in Romans, he told in the 12th chapter, Pero en Romanos, él les dijo en el capítulo 12, as far as it is up to you, hold peace with everybody. en la medida que dependa de ti, mantén la paz con todos. So the question is not, are you reconciled with everybody that you've been fighting with? Entonces la pregunta no es, ¿estás reconciliado con todos los que has estado peleando? That's not the issue. Esa no es la cuestión. Because there are people that choose they will not be reconciled, and you have to respect that. Porque hay personas que eligen no reconciliarse y tienes que respetar eso. But here is the true question. Pero esta es la verdadera pregunta. Are you always willing to be reconciled? That's the real question. ¿Estás tú siempre dispuesto a reconciliarte? Esa es la verdadera pregunta. Even with those people who have slandered you terribly. Incluso con aquellas personas que te han calumniado terriblemente. I was recently with a friend of mine in Europe. Hace poco estuve con un amigo en Europa. The guy is heading towards 70. El hombre se acerca a los 70 años And we've known each other for, I don't know, close to 40 years maybe. y nos conocemos desde hace, no sé, cerca de 40 años tal vez. And, you know, he's had all sorts of experiences in his walk with Jesus. Y sabes, él tuvo todo tipo de experiencias en su caminar con Jesús. Had all sorts of broken relationships. Tuvo todo tipo de relaciones rotas. People slandered him, La gente lo calumniaba, lied about him. mentían sobre él. And he said something to me that was so beautiful. Y me dijo algo que fue tan hermoso. He said, you know, Reinhard, there is not anybody that I've had broken relationships with that I could not reconcile with. Me dijo, ¿sabes, Reinhard? No hay nadie con quien haya tenido alguna relación rota y no me haya podido reconciliar. Now, one of that relationship took more than 30 years to be reconciled. Pero una de esas relaciones tardó más de 30 años en reconciliarse. You know, that doesn't mean he's walking together and serving together in ministry with these people, but at least he's reconciled in heart. ¿Sabes? Eso no significa que él esté caminando junto y sirviendo junto en el ministerio con estas personas, pero al menos está reconciliado en el corazón. And this needs to be the heart. Y este es el tipo de corazón que necesitamos. You know, Paul was willing to be reconciled with people who did bad things to him. Pablo estaba dispuesto a reconciliarse con personas que le hicieron cosas malas. And I can guarantee you, Y puedo garantizarte, as many thousands of Christians is listening to this right now, como muchos miles de cristianos que están escuchando esto ahora mismo, a lot of you are right now scared in your heart. muchos
muchos de ustedes están ahora mismo asustados en su corazón. Oh no, they've done so bad to me, they've talked so bad about me, they've destroyed my life, I don't want to be reconciled. Oh no, me han hecho tanto mal, han hablado muy mal de mí, han destruido mi vida, no quiero reconciliarme. Well, I would like you to ask the Holy Spirit to search your heart. Bueno, me gustaría que le pidieras al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón. If you truly have forgiven from all of your heart, Si de verdad has perdonado de todo corazón, if you've truly fixed your heart and allowed Jesus to heal the pain, si de verdad has corregido tu corazón y has permitido que Jesús sane el dolor, and if you are at least to say, Jesus, I'm willing to be reconciled wherever there needs to be reconciliation. y si al menos estás dispuesto a decir, Jesús, estoy dispuesto a reconciliarme donde quiera que sea necesario haber reconciliación. Now, it might happen or it might not happen. Ahora, puede que suceda o puede que no suceda. But are you willing in your heart? That's the real issue. Pero, ¿estás dispuesto en tu corazón? Esa es la verdadera cuestión. If not, I believe you have to fix something. Si no, creo que tienes que arreglar algo. So now, he says, even now, in the world's opinion, we are nothing but filth and the lowest scum. Así que ahora dice, incluso ahora, en opinión del mundo, no somos más que inmundicia y la escoria más baja. I get so concerned Me perturba mucho when Christians worry what this world thinks about them, cuando los cristianos se preocupan por lo que este mundo piensa de ellos. how much they invest to have a good reputation. Cuánto invierten para tener una buena reputación. Maybe you should tell yourself, Tal vez deberías decirte a ti mismo, Jesus said, woe unto me if all men speak good about me. Jesús dijo, ay de mí si todos los hombres hablan bien de mí. Think about it. If we are concerned that we have a good reputation among the world, something is very seriously wrong. Piensa en esto, si nos preocupa tener una buena reputación ante el mundo, algo anda muy mal. Now, I don't mean having a bad reputation because we do bad stuff like many Christians do. Ahora, no me refiero a tener una mala reputación porque hacemos cosas malas, como hacen muchos cristianos. Unfortunately, many Christians have the world has a bad opinion about them because of how they live. Lamentablemente, muchos cristianos tienen una mala reputación, el mundo tiene una mala opinión de ellos por la forma en que viven. But if you serve Jesus, live as disciples of Jesus, we must not worry what opinion the people in the world have about us. Pero si nosotros servimos a Jesús y vivimos como discípulos de Jesús, no debe importarnos la opinión que la gente del mundo tenga de nosotros. We must be willing to be the lowest. Debemos de estar dispuestos a ser lo más bajo. Tomorrow we continue. Mañana continuamos.